Amigos, muy buenas tardes. Estamos con ustedes como cada semana en una sobremesa de lo más agradable en este día miércoles 28 de marzo de 2018, en que muchos de los poblanos estamos disfrutando la ciudad, porque otros tantos y miles se fueron a las playas, salieron a visitar a las familias, volvieron a casa, y otros nos quedamos a disfrutarla, repito, muy tranquilamente. El tráfico está muy apacible, las calles demasiado tranquilas, y eso de verdad se agradece. Todos a disfrutar, los que estén de vacaciones y los que nos quedamos. A todos muy buen provecho, sean bienvenidos a nuestra sobremesa con su servidora Blanca Bertó. Tengo la oportunidad de saludar y dar la bienvenida a mi compañero Ramón Luna. Bienvenido, Ramón. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Ramón. Bien? Muy bien. A Daniel Alberto Kunzi en la mesa. Buenas tardes, es un gusto. Gracias, Dani. Y en la cabina tenemos a Luis Amador y a Jacob. Bienvenido, Jacob. Vamos a iniciar también recordándoles nuestros teléfonos en cabina, el 22 49 46 02, por WhatsApp el 22 06 61 20. Transmitimos a través de www.omradio.com.mx desde Puebla de Los Ángeles, México, y en vivo por Facebook, Pura Energía. No se vayan, amigos, quédense a disfrutar el programa. Recuerden que queda en Facebook, que por la noche está en nuestro canal de YouTube, Sobremesa con Blanca Bertó, y pueden irlo disfrutando, pueden verlo por la noche muy tranquilamente, porque de verdad tenemos un temazo sobre la mesa. Un tema de lo más interesante, de lo más punzante, y un poquito, bueno, a mí estar reflexionando sobre el tema, como que hizo que me doliera un poco el corazón. Tengo muchas preguntas y espero no desaprovechar ninguna, porque nuestro invitado es un especialista en el tema, además de un gran activista. Él es Brahim Zamora. Le damos la bienvenida y le vamos a pedir que se presente para que sepamos mucho más de él. Bienvenido, pues, Brahim. Muchas gracias, Blanca. Pues yo trabajo en el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Somos una organización de la sociedad civil que se dedica específicamente a la promoción y defensa de los derechos humanos. Sí. En específico trabajamos 3 ejes de derechos, que son derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud. Evidentemente por el tipo de tema que nosotros trabajamos y digamos las poblaciones con las que estamos día a día en contacto, ¿no? Pues la discriminación, por ejemplo, es un asunto pues como muy cotidiano, ¿no? para nuestro trabajo, pero bueno, es muy cotidiano para toda la gente. O sea, el asunto ahí es que no solamente tiene que ver con ciertas poblaciones. Nosotros entramos muy en contacto, por ejemplo, en trabajo con mujeres, o en trabajo con la población LGBTI, o personas que viven con VIH, ¿no? Uh-huh. Donde vas encontrando pequeños actos de discriminación que ocurren día con día en la vida cotidiana, y que tienen como raíz, nosotros entendemos como fenómenos más profundos, ¿no? Claro. Aunque nosotros lo abordamos más bien desde un ámbito público, es decir, desde el ámbito de las políticas públicas, desde el ámbito de la toma de decisiones, de cómo se formulan las leyes. Sí. Entendemos también que hay procesos personales y procesos individuales que mucho tienen que ver con la manera en que nos estamos relacionando las personas, ¿no? Sí. Me da la impresión, no sé ustedes que me puedan argumentar al respecto, pero que el origen profundo, o uno de los orígenes más profundos, como bien decías, Brahim, que tiene el tema de la discriminación, es la desigualdad. Ese origen es muy punzante, es muy profundo. ¿Y cómo podríamos luchar contra todo esto? Porque de alguna manera cada uno de nosotros, ¿estás de acuerdo, Ramón? De una forma o de otra, llega a tener actitudes discriminatorias o las ha padecido. Sí, precisamente. Y eso duele mucho. Sí, la motivación de proponer este tema, a mí me parece que es urgente. No nada más en estos tiempos, en los que, los famosos tiempos electorales, y a ver si podemos
darnos una vuelta por ahí, por ese tema. Dije, tenemos que hablar de la discriminación. Ese es una tentación que todos tenemos a la mano, y el programa va mucho encaminado, para mí, a ayudar a que la gente acepte, reconozca sus actos de discriminación, porque todo el mundo asume que no lo hace, no está de acuerdo con ello, y muchas veces está ahí, lo ejercemos sin darnos cuenta, sin mala intención o mala voluntad. Otras veces sí, está muy mal intencionada la discriminación, muy acusada, muy hecha, pero ¿cuántas veces lo somos sin notarlo, ¿no? Entonces por ahí es donde... Eso es más preocupante, que no lo notes, pero tanto como eso también es preocupante el hecho de que estés buscando al mismo tiempo la forma de justificarlo. Sí. Y entonces, como sociedad, cómo nos dañamos, cómo se daña el tejido social, y parece que no encontramos soluciones, porque de verdad en todo momento encuentras actos de discriminación que te hacen o te conmueven acerca de el por qué se habla de igualdad y no podemos ser iguales. Sí, es como uno de los conceptos en que van justo en contra de la noción del derecho. A ver, Ramón, sí. Brahim, si yo digo a mí me gustan las mujeres rubias, sí. ¿estoy discriminando? No, bueno, sí, pero sí y no. Sí, o sea, discriminar no es una forma de elegir. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué es tan grave la palabra discriminación? Yo estoy eligiendo, no quiere decir claro. que odie a las morochas, pero me gustan las rubias. Sí, sí. ¿Eso es discriminación? Bueno, ¿qué dice nuestro invitado estrella? Yo soy morocha, sí, bueno. No, bueno, es un ejemplo. Claro, tiene que ver con las diferentes acepciones de la palabra. Es decir, en términos generales, la palabra el verbo discriminar significa elegir, o sea, más bien separar, ¿no? Uh-huh. Separar una cosa de otra para con un fin específico, ¿no? Es decir, cuando hacemos una compra y elegimos una marca, estamos discriminando a las marcas que no elegimos, ¿no? Sin embargo, el concepto también tiene o la palabra pues tiene una acepción política. Y es ahí, me parece, donde tendríamos que entrar. Y que se basa precisamente en ponderar la desigualdad de derechos por las características que una persona pueda presentar. Sí. Es decir, si yo hago un chiste racista o un chiste homófobo, probablemente estoy cometiendo un acto de discriminación. Pero ese acto de discriminación en realidad no le está negando los derechos a un grupo específico. Claro. Sin embargo, sí está generando una cosa que va muy ligada a la discriminación, el estigma. El discurso. Exactamente. Sostengo un discurso discriminatorio que estigmatiza a una población y que por lo tanto lo que genera es una concepción de esa población en específico o de una persona en específico que merecería ser discriminada por ser quien es. El estereotipo. Y sin querer queriendo pusiste el dedo muy cerca de la llaga, ¿no? A mí me gustan las rubias. No prefiero una rubia. Implica que no le gustan las morenas. Sí, hasta ahí suena como una frase inofensiva, ¿no? Válida, genuina. Me gusta como para qué. Ya, si lo podemos complicar. Vamos a entrar en detalles. Pero para hacerle cosas, bueno, está rico, qué bonito, qué padre. Pero me gusta como para la dirección de este departamento. Ajá. La dirección de esta área. A ver, me gustan las rubias. Pero como por qué. ¿O para qué? Desde cuando elegimos a la persona por el color, ¿no? Ahorita tenemos los candidatos presidenciales, ya que estamos hablando de la excepción política, a gente con apellido norteamericano, inglés, pues, sajón, Meade. Tenemos a un hombre claramente blanco, que es Anaya, pero tenemos a otro cuate que, pues, es honestamente tabasqueño, ¿no? Y que en el nombre de su partido juega con los conceptos y con las palabras y le pone por las siglas Movimiento de Renovación Nacional Morena. Y ahí nos lleva hacia el asunto de que si queremos que los morenos nos gobiernen,
Y este asunto no se ha hablado tanto, no lo he escuchado tanto. Y tenemos nuestras pero qué interesante haber puesto el acento en este asunto de los colores, porque los mexicanos tenemos un rollo pendiente y atorado con los colores de nuestra piel, con nuestros colores. Y sabes que, Ramón, nosotros como ciudadanos no hemos reflexionado quizás tanto como deberíamos acerca del discurso político, las imágenes de los candidatos y todo lo que han creado como una mercadotecnia para atraer la atención de los ciudadanos. Sí. Pero ellos sí lo han pensado mucho y les ha llevado meses y meses de deliberación elegir a su candidato, elegir el color de la piel, elegir el apellido, elegir las pancartas políticas y las todo tiene un propósito consignas. En estos mundos. Pero hay un propósito de verdad de mucho fondo que ignoramos o queremos ignorar. Y eso es una forma de discriminar también. Sí, más bien hay como a mí me parece que hay como un uso exacerbado de los estereotipos y del asunto que tiene que ver con ciertas poblaciones. Es decir, hay poblaciones con las que es conveniente, ¿no? Manejar cierto discurso. Por ejemplo, los niños con alguna discapacidad física en el Teletón, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una sobreexplotación de la imagen. Sí. ¿No? Muy conveniente. Muy conveniente, muy que apela a la lástima, que apela a un montón de cosas. Por el otro lado, por ejemplo, si nosotros vemos las gamas de color que se utilizan para la publicidad, también, ¿no? Entonces ahí ya los morenitos, la gente con rasgos indígenas, la gente con las sillas de ruedas también pasan. Ya también las sillas de ruedas lugar, ya no entran. Comercial, ¿no? Sí. Ya no entran, ¿no? Es decir, y lo hemos visto, ha habido una serie de denuncias, por ejemplo, de muchos actores de origen indígena o morenos, o con cierto color de piel o rasgos, que se han dado la tarea de denunciar en las últimas semanas en la Ciudad de México, como este tipo de comentarios que se hacen en el ambiente, ¿no? Así como, estamos buscando un actor que tenga un perfil, que haga un asesino. Ah, pues yo puedo hacerlo. Ah, no, pero es que tú estás bien para ser chavo banda, pero no el perfil de asesino que queremos, ¿no? Entonces, eres muy guapo para ser asesino. Ajá, sí, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que también tienen mucho que ver con un asunto aspiracional. Creo que sí en México tenemos un asunto con la piel, pero no solo con la piel, es decir, también es muy difícil que con otras ciertas poblaciones los políticos o la gente de la farándula se tome fotos, ¿no? Es decir, es muy difícil ver a un político tomándose fotos con personas que viven con VIH o con poblaciones homosexuales, ¿no? Claro. Eso no va a pasar, ¿no? Margarita Zavala pues se pone mal cuando tiene que explicar sus fotografías o sus actitudes cuando está con personas homosexuales, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, estamos ante la disyuntiva de elegir un gobierno que esté enterado de que en México no todos somos iguales, ni tenemos los mismos valores, ni pensamos de la misma manera, porque somos una pluriculturalidad gigantesca, y el guapo que se anime o la guapa que se anime a gobernar tendrá que entender que tiene que hacerlo para todos. 15.5 millones de personas en México pertenecen a los grupos étnicos. Imagínate, Ramón. Sí. ¿Dónde están ellos? Se hablan 52 lenguas, ¿no? ¿Cómo llegar a ellos? Pero desde el sistema educativo, pues, o sea, ahí hay un tema, entrando como a la parte étnica indígena, me parece que hay una serie de condiciones también que generan la desigualdad. Sí. Es decir, los actos discriminatorios, que pueden ser muy personales, llegan al ámbito público, y ese es el problema. Es decir, yo puedo decir, a mí no me gusta cierto estilo de vida, o a mí no me gusta cierto color de piel, o a mí no me gusta X cosa, ¿no? O sea, eso está muy bien, pues, pero hay un límite entre decir, a mí no me gusta, y decir, a nadie más le debería gustar, ¿no? ¿Dónde está la tolerancia? Es decir, a nadie más, y además, por el solo hecho de
contar con una característica específica, una población tendría que ser disminuida en derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy interesante cómo el sistema educativo te habla de una lengua formal, que es el español, y comúnmente habla de una segunda lengua, ¿no? O sea, la enseñanza de una segunda lengua, que comúnmente es el inglés, ¿no? Pero en las comunidades indígenas lo que ocurre es que puede haber 2 o 3 lenguas más. Claro. Y estas no son tomadas en cuenta, no son incluidas, como una segunda lengua, ¿no? Es decir, no son chicos, ¿no?, bilingües, ¿no? Sí, son chicos bilingües. O trilingües. Y entonces como no importa porque estamos en un estándar de internacionalización, de entender, o sea, ¿para qué te va a servir hablar náhuatl, no? O ¿para qué te va a servir hablar otomí? Es decir, como si todo tuviera una función global en la vida, ¿no? Me sirve para preservar mis raíces, para preservar mi cultura, para comunicarme con la gente de mi comunidad. Mis ancestros, para tener vivo nuestro origen. Sí, claro. O sea, y todos deberíamos saber o tomar algunas lecciones de náhuatl como buenos mexicanos, pero pues no hay tiempo para eso. Mejor practicamos el inglés, ¿no? Porque nos gusta viajar o hacer otras cosas. Eso te conviene, es más conveniente. ¿Y cómo es posible que olvidemos tantas lenguas que son un legado, un tesoro para México, ¿no? Un verdadero acervo que se va diluyendo en este gran mosaico, pero que ellos, los pueblos indígenas sí lo preservan, sí lo cuidan y lo protegen más de nosotros. Entonces, queda en buenas manos, pero nosotros tenemos el compromiso de hacer mucho más. Y bueno, eso es lamentable, porque es una parte de nuestro legado cultural que nosotros no tomamos en cuenta. Ahora hay aspectos que se puede hacer algo al respecto, ¿no? Yo nací en el sur y hablo maya y castellano, pero si el sistema me lo exige y yo le hago el juego a este asunto, bueno, pues entonces también hablo inglés, con acento maya, pero lo hablo, ¿no? Hablo así medio, como yucateco. ¿Cómo hablarías inglés con acento maya? Te lo hago. Pero claro, a lo que voy es que hay cosas que podemos hacer algo, pero cuando es una característica tuya con la que naces, algo esencial, es lo que eres, y te dicen, pues no vas a poder participar porque no tienes el color correcto, entonces ¿cómo le hacen? No. Y aquí viene este asunto que la gente se discrimina a sí misma, se niega a sí misma, se traiciona a sí misma, y se pinta, se blanquea, procura que no le dé el sol, ¿no? Se tiñe para poder dar el tipo, y por más que hace, hay una postura del grupo que dice, pues te puedes hacer millones de cosas, pero nunca vas a pertenecer a nuestro grupo. Jamás. ¿Y por qué tener que negar esa identidad y estarlo durante toda tu vida luchando contra ello cuando debería ser algo bien distintivo en ti, algo único, que te da toda la seguridad del mundo y que solamente tú eres la única persona que puedes hacer valer tus derechos, quién eres tú, tu esencia, nadie más, pero si se lo concedes al otro, estás perdiendo tú, porque la única persona que te puede discriminar o hacer menos eres tú mismo. Pero bueno, ese grado de conciencia es difícil llegar, ¿no? Sí. Es la ignorancia la que prevalece y el maltrato y la discriminación. Señores, yo quiero decirles esta frase que a mí me conmovió. Dice, todos los hombres nacen iguales, pero es la única vez que lo son. Y ahí me quiero remitir al caso que decíamos, los orígenes, ¿no? Por ejemplo, la familia. ¿Cuántas veces no son las madres las que discriminan a los hijos? Por el color de la piel, porque algo pasa ahí con los lazos de la sangre, ¿no? El sexo, yo creo que la discriminación más importante que los padres que no quieren al hijo porque no fue varón el primogénito. Exactamente. Es la primera discriminación es. Pero esa es la más dolorosa, la del hombre con no la mujer. Claro, pero Ramón, como en las madres que tienen muchos hijos y que tienen uno predilecto sobre todos los demás, y se ciegan. Y bueno, y conforme va pasando la edad de las madres, la familia crece, los hijos crecen, es más notorio y se les va la memoria, también muy convenientemente, y el resto de la familia, los hijos, los nietos lo sufren. Bueno, los nietos, si la nieta es morenita, si no es la rubia, la más simpática,
o la del colorcito blanco, también discriminan, y son las madres, son las abuelas, son los abuelos. Ahí empieza una forma de discriminación muy dolorosa y muy cruel. Cuando ya vayamos a los colegios, cuando las maestras discriminan, cuando no lo eligen para que participe. En las plásticas, por ejemplo, los güeritos van a ser a don Miguel Hidalgo y a don Ignacio Allende. Los morenitos, pues a Benito Juárez. Claro. Todo eso, ¿cómo no lo podemos quitar de la mente? ¿Por qué estereotipar de esa manera? Tiene que ver con un sistema de valores, es donde yo lo veo. Sí. O sea, es decir, qué es lo que vamos valorando como lo bueno, lo positivo, lo correcto incluso. Y creo que además intersecan. Es decir, no solamente es el color de la piel o la condición étnica, sino cruza por un montón de elementos más. Es decir, la manera, el género, la manera en que tú vives tu ser hombre o tu ser niño o ser niña, y qué tanto se va correspondiendo. Es decir, si es un chico que no le gusta el fútbol, que es delicado, que le gustan más los juegos pasivos, va a ser calificado de amanerado, como un niño gay, ¿no? Y entonces se activa un sistema homofóbico contra él, por ejemplo. O la chica o el chico que son gordos, ¿no? O que son demasiado delgados. Para todo hay. Sí, claro. Y entonces el asunto del peso también es un asunto muy grave para sobre todo para los chicos y las chicas en la pubertad, ¿no? Sí. Sufren muchísimo con el tema del peso. Y sí hay actos discriminatorios. O sea, sí hay, por ejemplo, tiendas de ropa. Bueno, yo estoy gordo, por ejemplo, ¿no? Donde yo no puedo comprar ropa. O sea, las tallas grandes son tallas largas, no anchas, ¿no? Y no puedo, o sea, porque lo que me está vendiendo esa tienda es un cuerpo. Es decir, me está exigiendo tener cierto tipo de cuerpo para poder tener acceso a su producto. A sus diseños. ¿No? A su marca. Y esa exigencia del cierto tipo de cuerpo, de cierto tipo de color, del cierto tipo de estilo de vida incluso, ¿no? Es decir, que van determinando muchas relaciones sociales y que determinan en nuestra cultura, por ejemplo, lo que es naco o no, ¿no? Que es toda una discusión, ¿no? Es toda una discusión, como esta parte de lo que significa naco, ¿no? Y que a mí me parece que es una palabra que refleja muy bien esta parte. De acuerdísimo. ¿No? Sí. Es decir, esta distinción entre lo que yo soy y tú no eres, ¿no? Y nunca vas a ser. Wannabe. Tiene que ver no solamente con una condición de la pigmentación de la piel, sino con un montón de cosas más. O sea, y que puede llegar hasta el estilo de vida, ¿no? Claro. O sea, como no importa que tengas un relojote tan caro como el mío, tú siempre vas a ser un naco y yo no, porque yo sé usarlo con estilo. Sí. Ese clasismo, ¿no? Sí. Que se genera ahí es otra línea que interseca, ¿no? O sea, el clasismo, la etnia y el género. Sí. Me parece que son tres puntos muy, muy importantes que van a sostener todo un discurso de la desigualdad, ¿no? Sí. Es decir, no solo pasó que, o sea, nosotros tenemos el ejemplo de Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez ha sido el único presidente indígena de nuestro país. Sí. No hemos tenido otro, ¿no? Y entonces parece que ya cubrimos esa cuota, ¿no? O sea, como, claro, pero Benito Juárez fue un presidente indígena en un país que tenía un 80% de población indígena en ese momento. Sí. Es decir, era absurdo que no ocurriera, ¿no? No hubiera sido así. Y pudo no haber sido así. Así es. Pero fue, ¿no? Sin embargo, eso ya no se sostuvo en el tiempo. Es decir, la participación de los pueblos indígenas en la vida pública de este país tuvo que ser reivindicada por un movimiento armado en 1994.
Sí, oigan, de poesía y sí, pues digamos de palos. Sí, de palos, pues, pero pasamontañas. Que surgió en Chiapas. Sí, el movimiento zapatista que tuvo que decir, oigan, sí, qué bueno que México ya está montando un mundo global y que ya casi estamos en el primer mundo, pero aquí habemos unos cuantos millones de olvidados. Sembró en su momento al gobierno y llamó la atención de la opinión pública mundial. Sí, claro. ¿Tenemos constitución de pueblos indígenas? Tenemos una ley de pueblos indígenas que es bastante chafa, ¿no? Que no fue reconocida por el Congreso Nacional Indígena. O sea, solo está como un anexo. Está como un anexo porque gran parte de lo que ellos pedían era el reconocimiento de los pueblos más allá de las fronteras estatales. Es decir, los estados fueron constituidos en su momento, y eso es muy importante entenderlo en la conformación de este país, o sea, históricamente cómo se fue conformando este país. Cuando los estados se constituyen, una gran misión fue romper las comunidades indígenas, o sea, las naciones indígenas, ¿no? Entonces, en lugar de reconocer la distribución geográfica que ya existía y a partir de ello construir una nueva distribución geográfica como país, lo que se hizo fue partirlos. Entonces, ¿por qué no hay un estado que sea la Huasteca? ¿No? Y la Huasteca está dividida en 5 estados. 5 regiones. Es decir, eso, por ejemplo, ¿no? O sea, separaron a todos los huastecos en 5 regiones distintas que tienen que ver con un asunto de poder. O sea, de reducir el poder que puedan tener porque tienen que responder a leyes distintas, o sea, las leyes de cada estado. Claro. Lo que se pedía para una ley indígena era reconocer que esas comunidades se pueden organizar por sí solas independientemente de la división geográfica de los estados, de la geografía política. Pero hablamos de poder entonces. Hablamos de poder. Y también es muy interesante algo que ocurrió durante el gobierno de Porfirio Díaz. A mí me parece que es durante el gobierno de Porfirio Díaz que ocurre la idea de México. Es decir, antes a nadie se le había ocurrido. Él es el inventor de México. Él es el inventor de México, o sea, el nacionalismo, o sea, de sentirnos orgullosos. Es el primero que celebra el 15 de septiembre, ¿no? Que nos da identidad. Que nos da identidad. Y entonces pasó algo muy interesante. El concurso para elegir un himno, la letra del himno nacional. Claro. Como, o sea, toda la organización del país, ¿no? En torno a la cultura, o sea, es decir, tenemos una cultura de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. O sea, la recuperación de toda la mitología mexica, pero eso conllevó otras cosas. Es decir, ¿por qué en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec o en Chiapas, donde no se habla náhuatl, hay pueblos con nombres en náhuatl? No, y todos. Por decreto presidencial. Por decreto presidencial, es decir, solo se va a reconocer una lengua indígena, que es el mexicano, ¿no? Que es otra forma de llamarla en náhuatl, y se va a homologar, y los pueblos indígenas van a tener su nombre en náhuatl. Es decir, por eso por ejemplo, a los purépechas les decíamos tarascos, ¿no? Claro. O a los rarámuris, ay, se me fue. De Chihuahua. Los rarámuris, el nombre náhuatl es, ahorita me acuerdo, ¿no? Es decir, se hizo una idea de país donde parecía que el imperio azteca cubría todo el país, lo cual no es cierto, solo era el Valle Central, y que había conquistado todo, ¿no? Y que nadie estaba infeliz con ellos, ¿no? Y que no era un país de países, ¿no? Sino que desde el inicio, desde lo prehispánico, hubo una unidad nacional. A mí me queda algo muy divertido, que esta unidad y esta identidad tenía sus tintes afrancesados. Ah, bueno, pues sí. Porfirio Díaz. La modernidad. Sí, Porfirio Díaz quería blanquear su piel. Claro, había una síntesis todo para parecer europeo, ¿no? Exacto. Y amaba y se rodeó de gente de mucho estilo afrancesado. Claro, y entonces ustedes vean que en la película de Coco, el reino de los muertos está completamente impregnado de esta moda francesa que ya se nos queda, pero que nunca acabamos de integrar, ¿no? Claro. Es este anhelo siempre de ser
lo que nunca vamos a poder llegar a ser y la negación de lo que sí somos, ¿qué es lo que somos los mexicanos? Pues somos integración, sincretismo, diversidad, somos mestizaje. Diversidad. Y hasta que no nos sintamos orgullosos de ser mestizos, Sí. no vamos a poder crecer, Nosotros, no la Ramón, vamos a hacer en pero este los país. pueblos indígenas no son mestizos. Los pueblos indígenas siguen allí segregados, Ujú. siguen divididos y siguen sin tener los mismos derechos y la misma igualdad en la aplicación de las leyes que tenemos los de las ciudades, Claro. que sí somos mestizos. Que son Entonces, nuestros ancestros, ¿no? es ahí cuando duele más, porque nos damos cuenta que nuestro país, como bien lo dice Ramón, no es unidad, no tiene unidad, sino somos un país de la diversidad pretendiendo ser, porque a los políticos les encanta parecer, pero Ujú. solo parecer. No van al fondo de las cosas, al origen de los problemas y tampoco los atienden ni conveniente ni oportunamente, sino que ahí se la van llevando. Pero en tiempos electorales, ¿qué tal, verdad? Entonces, eso duele mucho, Dani, saber que México, nuestro país, como muchas naciones, pero sin embargo en México es muy singular el hecho de que somos un mosaico y una diversidad enorme compuesta por los mestizos, los de origen europeo directamente, los que se sienten y los que lo son, y los grupos étnicos que son más de 15 millones de en años este atrás, país. el maestro ¿Cómo Alfredo poder Jalife, convivir así? Alfredo sin Jalife Rame, desigualdad? viene presentando una tesis, según la cual hay un plan de balcanizar a México. Mm. ¿Qué significa esto? Que nos están dividiendo con el propósito de debilitarnos. Y desde esa perspectiva se podría hablar de dos Méxicos, un México de Querétaro para arriba y otro México de Querétaro para abajo. Ujú. Y volviendo al asunto del clasismo, que es una de las peores formas de discriminación, el México de Querétaro para arriba está creciendo La económicamente. zona más Y es industrializada, ¿no? una, Culturalmente más es una activa. zona industrializada que le sirve como de colchón a los Estados Unidos y que es su zona de seguridad también, que tiene que ver con elementos de seguridad nacional, toda esta paranoia que ellos tienen. Y luego está ese otro México que está más, Marginado. no digas no creciendo, sino que está decreciendo. Es un México, y además la ironía es que ahí es donde está el petróleo, ahí La es donde mayor están las minas, ahí riqueza, está la las riqueza, ahí playas, está la biodiversidad, los bosques. en el México pobre, Sí. ¿no? Y los Méxicos del norte están comenzando a desentenderse de los mexicanos del sur y viceversa. Pero eso está pasando. Esto está pasando Realmente. y nadie lo dice tan claramente en los medios de comunicación, pero ya ves que a los mexicanos se nos da muy bien la discriminación, Sí. ¿no? Y entonces tenemos que matar esto de raíz, y la primera cosa para solucionarla pues es notarla y después preguntarnos si queremos seguir discriminando o no. Pero de verdad es que discriminamos sin darnos cuenta. Es que, Ramón, mira, de la zona industrial que es del norte a occidente para arriba con frontera a los Estados Unidos, se proveen de todos los recursos naturales del sur. Claro. Pero eso sí que padre, ¿no? Y que los indígenas estén allí, que no se muevan, que estecitos, tranquilos. Y el centro, pues que es la actividad cultural más activa, que promueve que somos un país moderno, que tenemos muchas cualidades para competir en el resto del mundo. En fin, la pantalla, pero el trasfondo. El trasfondo es una dramática desigualdad entre todos los mexicanos. Y la padecemos todo. Decíamos, Brahim, de la madre cuando discrimina a algunos de los hijos. En el colegio, en las escuelas, el bullying contra los niños por toda esa diversidad que nos plantean. Con los niños gay, Ujú. con los niños hijos de papás divorciados, Ujú. con los hijos de las mamás solteras. Ujú. Y luego ya nos hacemos adultos y nosotros también discriminamos y nosotros tomamos discursos y adoptamos prejuicios Y posturas políticas. que nos han sido permeadas desde el seno de la familia y la convivencia social, y nos reímos y celebramos un chiste misógino, machista, homofóbico. Ay, cuánta risa Racista. nos da. Claro. No somos conscientes de todo el daño que estamos haciendo a la sociedad. ¿Por qué? Porque promovemos comportamientos, mentalidades que llevan al abuso, Ujú. a esa discriminación que duele tanto. ¿Cómo poder hacerlo? Parece, entonces, ¿es posible? ¿No es posible? Tú representas a una comisión.
¿Cómo? Bueno, yo estoy en una organización. A ver, ahí Ajá. platícanos, Brahim, ¿qué es lo que tú haces en la comisión? Bueno, en lo decir lo que hemos hecho en torno a este tema es, incluso desde antes de formar la organización, las personas que la conformamos, sí impulsamos, por ejemplo, la ley estatal contra la discriminación, ¿no? ¿Cuál es tu organización? Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Observatorio Ciudadano. Ya tenemos una ley, ¿no? Ahora, la gente debe saber que no basta con tener una ley. Una ley tiene que ser operable. Entonces, todas las leyes de este país, todas, excepto la Constitución, tienen reglamentos. Es decir, o una ley reglamentaria, que es justo el manual de uso de esa ley, ¿no? O sea, quién la va a operar y cuáles son los alcances operativos de la ley. Para que desde ese reglamento pueda haber política pública, ¿no? Si nosotros solo tenemos la ley y no se puede operar, pues ahí está muy bonita, pues pero no se puede usar. Una perfecta de una ley, la letra muerta. Sí. Y entonces logramos que se publicara la ley. Es una ley suficiente, o sea, entra en el marco de la ley federal bastante bien. Nuestra propuesta era mucho más amplia, ¿no? Queríamos como siempre hay que pedir todo para obtener un poquito, ¿no? Claro. Ambiciosos. Y el reglamento se publicó con 2 años de retraso. ¿Hace cuánto empezaron con esto del Observatorio Ciudadano? Bueno, lo decía, empezó en 2011. 2011. En 2011 nos constituimos como asociación civil. Grupo de ciudadanos, sí. Ciudadanos, gente civil que empieza a trabajar para encaminar las cosas a un mejor camino. A un mejor punto. Nuestro objetivo es generar procesos de incidencia política para favorecer los derechos que trabajamos, ¿no? El tema de la discriminación, por supuesto que es un tema muy profundo. Es muy interesante cómo en Puebla se ha ido abordando, porque en realidad los grupos que empezaron a trabajar el tema, o que empezamos a trabajar el tema, fuimos grupos que trabajaban más bien derechos sexuales, es decir, grupos de mujeres, grupos LGBT. Cuando empezamos a buscar a otras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, personas con discapacidad, no les interesaba tanto, ¿no? Y tiene que ver ciertamente con la propia mirada que las organizaciones ponen sobre los temas. Es decir, cómo nos percibimos o no como ciudadanos. Ese es el primer punto. ¿Qué clase y calidad de ciudadanos somos? Entonces, cuando nos acercábamos a esas organizaciones, te estoy hablando de hace más de 10 años, como, oigan, pues necesitamos hacer foros, necesitamos empezar a armar como la discusión de la ley. Tardamos 10 años en que la ley se publicara en realidad, o sea, fue un proceso muy largo. Era así como, bueno, pues es que nosotros trabajamos con X partido político, ¿no? Sí. O nosotros, pues lo que hacemos es gestionar sillas de ruedas, o gestionar bastones, operaciones. Entonces no nos interesa como meternos en esa discusión porque ya no nos van a dar, ¿no? Será como ¿cómo, no? O sea, entonces vimos que teníamos que tener otro proceso. O sea, ayudar, ¿no? Claro, o sea, un proceso de lograr. Ciudadanización, es decir, de politización de la gente en torno a sus derechos. Entonces empezamos a trabajar esa parte, ¿no? O sea, un poco con las poblaciones con las que estábamos trabajando. Entonces surgió, por ejemplo, un grupo de chicos gays que son sordos, ¿no? Por ejemplo. O surgió grupos de personas indígenas, ¿no? Que también querían trabajar temas de diversidad sexual, trabajadoras sexuales. O sea, empezó a haber como una serie de poblaciones que empezaron a identificarse en torno al tema que nosotros pues poníamos en la mesa, ¿no? O sea, era como, a ver, tenemos que hablar de discriminación, es un tema importante porque lo tenemos que entender un código de lo que hace la discriminación, o sea, el efecto que tiene la discriminación en la población es que a la larga nos niega derechos. Sí, y nos va haciendo a un lado, nos va arrinconando, ¿no? Y te hace sentir ciudadano de cuarta, y destruye el tejido social y además se integra a tu personalidad. Es decir, es que lo merezco, ¿no?
Y nos acostumbramos, digamos. Sí, hemos recuperado un montón de testimonios, por ejemplo, de gente. Me acuerdo mucho de una chica lesbiana, que decía, no, yo sí tengo novia y todo el mundo padre, mi familia muy bien, y yo estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo, tanto. Y entonces ¿y en tu trabajo saben que eres lesbiana? Ahí no. No. ¿Y por qué no? Porque si se enteran me corren. Claro. Y es como, ¿y crees que no vives discriminación? No, porque ella lo decía, Sí. yo vivo tranquila, sin discriminación. Y era así como, pues sí, Claro. ¿no? Pero segura en mi terreno, ¿no? Pero Claro, no, o sea, pero no es así. es decir, lo único que has hecho es ampliar tu closet. Sí. o meter a tu closet a personas Claro. queridas, ¿no? O sea, a tu pareja, a tu familia. Claro. Pero no ha salido. Pero no has Resguardada. enfrentado Ujú. esos factores sociales que merman, ¿no? Es decir, no tendrían por qué despedirte por tener una orientación sexual, no tendrían por qué despedirte por estar embarazada. Y es que no tienen por qué hacerlo si No. tú como ciudadano te defiendes. Pero el desconocimiento, la ignorancia es la que genera más discriminación, los prejuicios, los estereotipos y el desconocimiento de tus derechos como ciudadano. Tendría que existir la Comisión de Derechos Humanos o una asociación como tú para que la gente se defienda, porque antes entonces todos estábamos sujetos al maltrato y a los abusos del poder o de Bueno, pero de los jefes. una empresa lo puede disfrazar también. O sea, si quiere echarte por homosexual o por lesbiano, te echa igual. Y te pondrá cualquier motivo, pero te echa. Es acoso. Es Llámale como maltrato. quieras, pero Es muy difícil es probarlo. difícil defender, claro. ¿Y qué tan difícil ha sido para ustedes encontrar foros donde puedan expresar todo esto para poder ayudar y defender a la gente que está con ustedes? Creo que en términos generales el problema es que cuando hablamos de discriminación, todo el mundo acepta que pues sí es un problema, claro, hay que hablar de eso. O sea, nadie va a decir, pues es que a mí me encanta discriminar, ¿no? Entonces no quiero que hablemos de esas cosas. Difícilmente la gente No. acepta Prácticas son su esas, ¿no? amor a la discriminación. Sí. Sin embargo, cuando uno ya empieza a poner los temas en la mesa y nos vemos en ese espejo, o sea, en la primera encuesta nacional sobre discriminación que se hizo en México, que fue en 2010, y la de 2015 mantuvo ese número, el 80% de los habitantes de este país nos hemos sentido discriminados alguna vez. Es decir, 8 de cada 10 habitantes nos hemos sentido discriminados alguna vez. Eso no quiere decir que hay 2 por cada 10 que discrimina a todo el mundo. Ujú. Eso quiere decir que nos discriminamos unos a otros por diferentes razones, Exacto. ¿no? Entonces, más bien, la discriminación se ha convertido en una forma de convivencia que se valida, me parece a mí, también desde el asistencialismo. Es decir, estos programas o estas organizaciones, o sobre todo los programas gubernamentales, ¿no? Lo fomentan. Lo fomentan. Es decir, se sostiene la desigualdad. ¿Sí? No. Es que a nuestros pueblecitos indígenas, porque además en México nos encanta discriminar en chiquito, tiernamente, ¿no? Los inditos, las mujercitas, los negritos, ¿no? Los cojitos, los cieguitos. Nos encanta discriminar en chiquito, ¿no? Todo es chiquito, bonito. Sí. Entonces, discriminemos en diminutivo para que no se oiga tan feo, ¿no? Para que no se oiga tan feo. Quedamos como buenas personas, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con esta cultura de lo asistencial. Es decir, la lástima, la lástima y el paternalismo. El paternalismo. ¿No? Es que a nuestros pobrecitos pueblitos indígenas, pues hay que mantenerlos aislados del progreso, porque si no van a perder todo lo que son. Uh-huh. Es como, ¿no? O sea, si sus casas tienen piso de losa, si tienen un buen techo, si tienen refrigerador, electricidad, un horno de microondas, no va a pasar nada, ¿no? O sea, no se va a perder ninguna raíz, no se va a perder ningún elemento identitario, la lengua, la tradición. Va a mejorar su calidad de vida en cierto sentido, pues. O sea, claro, hay que decir qué necesitas, pero decir, no, a esta comunidad no vamos a traer la electricidad porque su tradición ha sido honrar al fuego, ¿verdad? Bueno, no, o sea, ridículo, ¿no? Es decir, no. Y se sostiene, o sea, es decir, se sostiene una cultura de la desigualdad. Yo hablo por ti, ¿no? Uh-huh.
Yo no te subo al mismo podio que me subo yo y te escucho como un igual. Porque eso me amenaza. Claro. Es decir, ya no te voy a hacer falta para que yo hable por ti, soy el filtro, para que yo te te ayude, represento, para yo te ayudo, claro, yo hago llegar los recursos de los planes y exactamente. programas, ¿no? Por Yo eso- sé a quién entrego y cómo entrego y Yo soy un enemigo de la caridad. A mí me parece que la solidaridad es lo que tenemos que ir trabajando en nuestra educación. Y quiero compartirles unas anécdotas para poner también el ojo en los micro actos discriminatorios. Yo soy un ciclista de corazón, me gusta muchísimo usar la bicicleta. Y alguien dirá, pues qué bueno, qué padre. ¿Sabes la cantidad de discriminaciones que sufre un Uy. ciclista en un país donde... y los sí, motociclistas te lo voy a también. poner de una forma tan A mí me sencilla. da pena ver los chicos de Uber Eats, por ejemplo, que ay, dices, chavos, ¿no? Que se están ganando unos pesos con eso, al rayo del sol, y les avientan los coches. Bueno, igual lo hacen con los motociclistas. Mira, te voy a poner de este modo. Si tú eres alguien en la vida, Ujú. tienes automóvil Tienes propio. auto. No tienes automóvil propio, no eres nadie. Ay, No voy a salir contigo, así, ni me hables, pues. O sea, no sueñes chairamente con que vas a invitarme a salir. Entonces, me ha pasado que estoy bueno, llegaba yo al fraccionamiento. Ahora ya son mis cuates los polis de la entrada, ¿no? De Puerta de Hierro. Ya me quieren y me saludan. Pero al principio llegaba yo en mi bicicleta y me inspeccionaban y me preguntaban que a dónde iba y me revisaban. Ya nada más les faltaba que me catearan, ¿no? pero eso está mal. Por ¿no? llevar la bicicleta. ¿Te estaban discriminando? Óyeme, ¿sí? Sí, claro, yo me sentía discriminado, por ¿Y supuesto tú que te sí. identificabas como vecino y aún así? Claro, sí. Después ya me vieron en la tele, ¿no? Y decía, tú sales en la tele, sí. Entonces ya, como ya salgo en la tele, entonces ya... Ponle Son ya no Radio tan efecto de también, Ramón, y discriminación. compárteles el programa para que ya. Estamos locos, estamos idiotas, y la primera cosa que tenemos que hacer para sanarnos es darnos cuenta, aceptarlos, aunque sea doloroso, de que caemos muchas veces en complicidades de todos los tamaños, en todas las formas, y vale mucho la pena ser autocríticos. Claro. Antes de ir a criticar y a señalar las discriminaciones de los otros, yo les invito a que se A echen ver, un clavado chicos, en la propia Ramón, te discriminación. interrumpo un segundito, no te pierdas de tu idea. No. Si una madre o una abuela o un padre discrimina a sus hijos por X razones, el color de piel, por ejemplo, o el sexo, ¿eso es discriminación? ¿O es falta de amor y falta de inteligencia y falta de... La discriminación es una forma de falta Esa de amor. también es una forma de discriminación? Sí, ¿O solamente si viene digamos, de otros o de utiliza un instituciones? estereotipo, o sea, al final es reafirmar un discurso, ¿no? En la escuela, si los niños te bulean y te tratan mal porque eres el bajito, porque usas lentes, porque estás flaco, si los niños lo hacen, ¿es discriminación o es bullying? Porque eso del bullying también se inventan muchas cosas, ¿no? Con los conceptos. Bueno, el bullying Pero es violencia. si lo hace la maestra es discriminación, pero si lo hacen entre los niños no es discriminación, Sí, claro. también. Sí. El ejemplo de los padres, ¿no? Porque me remito a la familia cuando los niños son... Sí, cuando digamos, los hijos jurídicamente son ocurre signados. un acto de discriminación cuando empieza la negación de derechos o un trato diferenciado. Es decir, que en eso se basan muchos modelos educativos. ¿Por qué tendría que haber educación especial? Ujú. Es decir, toda la gente que sea educadora, que se dedique a la educación formal, tendría que tener la capacidad de recibir a una persona con síndrome de Down, a una persona con una discapacidad física. Es decir, ¿por qué tendría que haber un educador especial para una población especial? ¿Sabes, Brahim, que en Italia todos los niños van a las mismas escuelas? Sí. Como tú estás mencionando. En términos formales, en México la educación especial ya no existe, ¿no? O sea, tienen que ser integrados En el discurso. en el discurso, pero sigue existiendo en la práctica. No quiero que se me acabe el programa. Ujú. No, faltan unos minutos. Mándenos saludos, Pero- amigos. Sí, no, pero hay una cosa que tengo que decir, A porque ver. este programa también Que nos fue digan para los decir chicos esto. de la cabina de dónde tenemos saluditos, a ver si Claro, tienen para que se supone andar de que vacaciones. Juárez Ujú. nos separó a la educación de la iglesia. Pues que se venga a dar una vuelta el alma y el espíritu de Juárez a Puebla, donde las buenas escuelas, y le pongo unas comillas y luego le pongo otras comillas, son católicas.
y nada más porque no ponen alguna palabra católica, religiosa en el nombre de la escuela, no se hace evidente, pero todo el mundo sabe que son escuelas que privilegian a las personas que exactamente que piensan como ellos y que adoctrinan a la gente para que sigan pensando así. Y que si llega una persona que piensa de manera distinta, pues no le dicen que no se inscriba, pero le hacen la vida de cuadros. Qué difícil es meter inscribirte en el Club España si no eres nieto o hijo o español. Pero estamos hablando del siglo 21. Pero ahí, por ejemplo, ese club que se reserva su derecho de admisión, ¿está discriminando? ¿Tú puedes hacer algo contra eso o están en su derecho? Sí puedes hacer algo. Es decir, nosotros lo hemos visto por los temas que abordamos, mucho más, por ejemplo, en la población LGBT. Ocurrió en Monterrey, donde una pareja de chicos que se casó, que su matrimonio fue reconocido, fueron por una membresía familiar a un club deportivo y le dijeron, pues no. ¿Cómo de que no? Pues estamos casados y entonces el Estado se empezó a dar cuenta que no bastaba solamente con el tema del matrimonio, sino que el contrato matrimonial generaba una serie de condiciones especiales que tendrían que ir modificando un montón de cosas. Es decir, la ley federal del consumidor, por ejemplo, todo el tema con los bancos, ¿no? Todo el tema, o sea, un montón de cosas de la vida cotidiana que se fundaron, pues básicamente en un prejuicio, es decir, las personas del mismo sexo no se pueden casar, ¿no? Porque son personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a romper todo el paradigma del contrato matrimonial, porque al final de cuentas, en lo civil, el contrato matrimonial es un contrato civil como cualquier otro, ¿no? Y que en su origen tiene un acto discriminatorio, si tú dices, solo puede ser entre un hombre y una mujer, ¿no? Porque la gente no solo se casa para tener hijos, ¿no? Entonces, cuando toda esa discusión se rebasa, tienen que venir una serie de reformas a otras leyes, o a reglamentos, o a normas institucionales, donde muchas instituciones tienen que hacer partícipe de este principio de no discriminación a la iniciativa privada, ¿no? Entonces sería muy interesante ver qué pasaría con ese tipo de estatutos que tienen la iniciativa privada en algunos espacios, porque sus estatutos no pueden estar por encima del marco normativo nacional. Es decir, por encima del artículo primero constitucional, ¿no? Que es el principio de no discriminación. No pueden estar ahí. Es que nosotros somos muy exclusivos y la Constitución pues no nos interesa, ¿no? Pues no. Es decir, no es así, ¿no? Sí, más bien se tendría que revisar como el sustento jurídico, porque seguramente cuando se creó esa normativa del club, el marco jurídico lo permitía. Pero ellos ya están obsoletos. Pero ya está obsoleto. Sí, pues ¿Y qué tal que yo soy morenita y vengo de Chiapas, pero soy poseo haciendas cafetaleras y mis hijos vienen a estudiar a Puebla y yo puedo pagarlo y no me dejan entrar porque soy de Chiapas y soy morena? Y es ese placercito del ego, mi querida amiga, de decir, sí, pero nunca vas a poder ser como nosotros. Este rollo, esa es la trampa. Por eso le puse el subtítulo al programa del dulce veneno. Claro. Porque, ay, qué rico se siente decir nosotros sí y ustedes no. Pues es que yo no sé quiénes lo sientan así. Qué mugre trampa. Lo siento así. Pues es una qué cosa feo, terrible, ¿no? Quienes lo ejercen. Y triste para los que alguna vez hemos sido víctimas, o nuestra familia, o nuestros hijos, o nuestros hermanos. Pero es dolor, duele. Y vamos a regresar con eso para que des el cierre del programa. Blanquita, si me permitís, le quiero mandar saludos a nuestra amiga Adriana González Piña. Nos manda saludos. Muchas gracias, Adriana. A Carmen Palacios, muy interesante. A Inés y Araceli Gómez. Gracias, Ara. Gracias. Muchos saludos. Inés, Inés, muchos saludos a donde te encuentres. Ven a visitarnos a Puebla, amiga. A ver, entonces, muchachos, jóvenes, maestros, díganme una cosa. Yo quiero que no te vayas a ir, Brahim, Ramón, sin que nos digan en dónde nuestros amigos se pueden comunicar con ustedes para apoyo,
cualquier ciudadano puede pertenecer, que tenga preocupación, que tenga el tiempo, que tenga el interés y el empeño, que algo que le duela, puede participar en el Observatorio Ciudadano con ustedes. Sí, nosotros tenemos abierto un programa de voluntariado. Invita a nuestros amigos de Sí, Home por Radio. supuesto. Los datos de contacto nos buscan como ODECIR, ese es nuestro acrónimo. ¿No lo pones en Facebook? ODESYR, ODECIR. ODECIR. Así nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todos lados. ODECIR.org es nuestra página, aunque ahorita está desactivada porque la estamos remodelando. Y está el teléfono de la oficina es el 379-9291 y otra vez despacito, por favor. 379-9291 379-9291. Gracias. Y nos los vas a compartir también. Sí, y ahí es donde se pueden poner en contacto con nosotros, con los si les interesa alguno de los temas que trabajamos. También aceptamos donativos. Tenemos algunas campañas de recaudación de fondos. Ahora traemos un tema muy interesante que es la violencia obstétrica, o sea, la violencia que sufren las mujeres embarazadas en la atención médica. Cuando se niegan a esperarlas y ayudarlas para el parto natural. Todo eso. Porque hay prisa, porque no hay quien, porque el doctor médico se tiene que ir. Golf, por negocio. Por negocio, por supuesto, dependiendo la clínica de la que estemos hablando. Entonces estamos haciendo un proyecto. Y tienes tus comisiones en la organización. Sí, tenemos muchos proyectos sobre diferentes temas. Entonces hablo de porque ahí en Facebook lo van a ver. Estamos vendiendo unas playeras que son muy bonitas, un diseño de Laura Álvarez muy bonito, exclusivo para nuestra campaña. Son muy poquitas, son 200, entonces también es como muy exclusiva. Mándanos una con Ramón. Son playeras, muchas gracias. Una para Dani, una para mí. Son playeras para damas, no son para mujeres. No, como somos muy abiertos y ya no tenemos prejuicios, ¿por qué van a discriminar? A ver. No, después vamos a sacar algunos otros. Si es color rosa, mejor. Pero sí, la idea es esa, ¿no? Como estamos juntando fondos para esa campaña en específico. Estamos haciendo una investigación muy grande sobre la situación en Puebla, que no está financiando nadie. Entonces la gente que trabajamos en estos temas, pues también tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Claro, por supuesto, y del todo el derecho, eso también es constitucional. Sí, claro, es nuestro trabajo, pues, claro. O sea, mucho del trabajo que hacemos es voluntario, pero nosotros estamos 24/7 en la organización. Pues entonces, nosotros les reconocemos mucho, Brahim, les damos de verdad profundamente las gracias por este trabajo que parece así como que calladito, pero gracias. Bien tesonero, y ahora con el apoyo de redes sociales, con lo que podamos hacer nosotros, difúndanlo a todo lo que da, porque de verdad es un trabajo muy importante y que se sume más gente, voluntarios, gente que te decía le esté doliendo el corazón por algún motivo muy personal, que se sume, claro. Porque la unión hace la fuerza, y eso es lo más valioso que tiene nuestro país, la unión entre sus propios conciudadanos, los que queremos y nos aceptamos como mexicanos y amamos nuestro país y amamos lo que somos y lo que hacemos. Ahí te duele mucho cuando te dan, entonces hay que ayudar al prójimo, porque de verdad la discriminación es un acto de falta de amor. A ver, Ramón, para el cierre, ¿quieres decirnos a ti dónde te encontramos, Ramón? Claro, pues estamos en Facebook como Ramón Luna Filosofía. Ahí es donde me pueden seguro encontrar. Tus talleres. Soy psicoterapeuta de profesión y por amor a la filosofía, pues me dedico también a pensar, a reflexionar, a profundizar. Entonces, si quieren una conferencia o nos quieren invitar a una mesa, a una escuela, nosotros las acompañamos, unas chelas, nosotros los grabamos. Por favor, ahí a través de las redes sociales, específicamente Facebook, Ramón Luna Filosofía. Un llamado, queridos amigos, a todos a los educadores, a la gente que dice que quiere enseñar, que quiere cultivar. Pues vamos a adoptar este tema de una manera seria, importante. Les invito a que amemos y enseñemos a amar lo diverso, porque cuando el mundo es diferente, qué interesante es, qué apasionante, qué hermoso. Claro. Y cuando está uniformado, cuando todo el mundo está dentro de la misma cajita feliz, la pinche cajita feliz de la familia perfecta y cuadrada, que cumple con todos los requisitos que al sistema le convienen,
qué aburrida y Sin qué fea es la vida. cuestionarse nada ni ayudar Sí. al otro. Las verdaderas universidades tienen que hacer eso, unificar lo diverso. Entonces vamos a enseñar, no a tolerar lo diferente. ¿Por qué no? Vamos a tirarle a lo grande, a amar lo diferente. Y A mientras más respetar, diferente a convivir. nosotros, más amor. Porque en un mundo donde todos amemos lo diferente, ya no va a hacer falta tantas leyes. De Donde hecho, la cantidad de sobre leyes las es inversamente sobre las proporcional a leyes. la cantidad de amor que hay. El amor siempre va a ser la respuesta. Pero no, amar a lo semejante es muy fácil, es muy sencillo, es muy chafa. Yo reto a toda la gente que nos esté escuchando a amar a lo diferente. Y yo reto a que ese acto de amor inicie desde el momento en que nacemos. Claro que sí. Amémonos también a nosotros mismos, reconozcámonos, aceptémonos y luchemos contra el maltrato, contra los prejuicios, contra todas las formas de discriminación. Brahim, siempre bienvenido las veces que gustes, por gracias favor, por la y invitación. háganos más partícipes de sus trabajos. Sí, con gusto. Yo sé que son esfuerzos titánicos, pero muy bien encausados. Gracias. Acá Araceli Gómez dice: cuánta discriminación en un mundo de imperfectos, desde Querétaro nos manda. Sí, qué hermosa así es, frase, gracias, así Ara. es. Gracias, Araceli. Y a los argentinos basta de contar chistes de gallegos. Ya muy común eso. Chiste de Argentina. Ay, ya ves, Dani, vas a hacer una buena colección. Bueno, amigos, les compartimos que nos escuchan de la ciudad de Puebla, de Tlaxcala, del Estado de México, de Guerrero, de Jalisco, de Nayarit, de Tamaulipas y de Colombia, mi querida Colombia. Pues este gran país nos está escuchando, en muchos lugares nos escuchan y esperemos que esto sirva de mucho para ponernos a reflexionar sobre estos puntos tan importantes para la convivencia amorosa, sana, fructífera. Que así sea. Brahim, muchísimas gracias No, por estar muchísimas con gracias a nosotros. Y ustedes. como ya te Gracias, diste cuenta, Gracias, nos falta Brahim. siempre tiempo, nos volamos 5 Así minutos. es. Pero aquí los chicos son bien buenos. Además el tema lo vale, Claro. siempre lo vale. Y no se agota. Esperemos que no se agote, pero que siga siendo tema en lo positivo. Claro que sí. Muchas gracias, Bye, bye. amigos. Muy buen provecho a todos. Chao. Chao, chao.